El día de hoy hablaremos sobre el acoso laboral y sus consecuencias en el trabajador como uno de los factores de riesgos psicosociales. Esta es la segunda conferencia de las 4 conferencias que se han programado para estas 2 semanas. La siguiente semana veremos 2 conferencias los días lunes y miércoles, donde se tratarán temas de factores psicosociales en el ámbito de educación. Y posterior a esto vendrán otras 4 conferencias sobre el ámbito social específicamente. Nos conectaremos los días lunes y miércoles a partir de la siguiente semana a las 6 de la tarde. Quedan todos cordialmente invitados. Y les agradezco que se hayan conectado el día de hoy a esta reunión y que sea de su entero agrado. Recuerden, mi nombre es Alejandro Chacón, soy del Politécnico Gran Colombiano y espero, si tienen dudas, al final de la reunión, con mucho gusto las resolveremos. ¿Listo? Bueno, entonces empezaremos con el tema del acoso laboral y sus efectos en la salud mental en los trabajadores. El acoso laboral se considera como una de las formas más reconocidas del riesgo psicosocial que existe. Los riesgos psicosociales hacen referencia a ciertas condiciones presentes dentro de la situación laboral que pueden llegar a afectar el desarrollo del trabajo y el bienestar laboral. El acoso laboral es un fenómeno no reciente, sin embargo, es hasta la década de los años 80 cuando este comienza a ser investigado por disciplinas como la sociología, el derecho, la medicina, la psiquiatría y, lógicamente, la psicología. Esta problemática se ha venido presentando en muchos países a nivel mundial. Los riesgos psicosociales laborales se están disparando de manera alarmante. A nivel mundial son más de 13 millones de trabajadores los que padecerían del síndrome del acoso laboral, lo cual quedó demostrado en un informe de diciembre de 2012 de la OIT, en donde se destacó que afecta de forma creciente en las organizaciones de trabajo. Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, se ha encargado de difundir los alcances de este mal y apoya a los países para crear algún tipo de legislación que logre combatir esta problemática. Cabe aclarar que Colombia no es un país ajeno a esta realidad. En un estudio técnico realizado por la Universidad de Antioquia para el Ministerio de la Protección Social en el año 2004, se encontró una prevalencia de acoso psicológico del 19.8%, cifra que duplica lo reportado en investigaciones realizadas en Europa. Como podemos observar, el acoso laboral es una problemática que va en crecimiento, afecta a muchos países. Teniendo en cuenta esta información, surge un interrogante a desarrollar en esta exposición. ¿Cuáles son los efectos del acoso laboral a nivel individual, social y organizacional reportados por la literatura científica en los últimos 15 años? ¿Qué es el acoso laboral? Es un fenómeno descrito de forma científica por primera vez por Heinz Lehmann a través de un reporte científico escrito en 1984. Desarrollado por un grupo de Estocolmo, Suecia. El acoso laboral es una forma hostil y antiética de comunicación, la cual va dirigida a ciertos individuos en específico, en donde está orillado en una posición en la cual no le es posible defenderse. Estas acciones suelen ocurrir de manera recurrente y en un periodo de tiempo prolongado. Los sinónimos del acoso laboral son, el acoso tiene muchos sinónimos,
Los más conocidos son el mobbing, el bullying, el bossing. La palabra mobbing fue introducida por Konrad Lorenz, un zoólogo austriaco, que la utilizó para referirse al ataque de un grupo pequeño de animales acosando a un animal solitario. Posteriormente, este término fue utilizado para mostrar el comportamiento agresivo de un grupo de niños hacia un niño en especial. La OIT en 2003 definió el mobbing como toda acción, incidente o comportamiento mediante el cual una persona es agredida, amenazada, ofendida, lesionada o humillada por otra en su trabajo y como consecuencia del mismo. Este acoso laboral también suele ser llamado bullying. Este concepto generalmente se utiliza en el Reino Unido y Australia. Sin embargo, el término bullying se ha utilizado para el acoso sufrido por niños y adolescentes en el contexto escolar. Y en el término mobbing se utiliza para el contexto adulto. A pesar de que el concepto de bullying se maneja dentro del contexto escolar, este también se utiliza para referirse a cierto tipo de agresión. El bullying se considera como la crítica continua y abuso personal en público o en privado, con el fin de humillar o degradar a una persona. Finalmente, el bossing se considera como una forma de mobbing que se ejerce de manera vertical o descendente. El bossing es el acoso que se ejerce de un superior a un subordinado, como resultado de unas inadecuadas manifestaciones de poder, las cuales generan consecuencias tanto para la víctima como para la organización. De igual forma, lo define como un repetido y jerárquico abuso de poder. Como pudimos ver anteriormente, el acoso laboral o mobbing tiene muchos sinónimos. Sin embargo, en general expresan lo mismo: un acoso ejercido en el lugar de trabajo que puede llegar a tener grandes repercusiones a nivel psicológico, físico, organizacional. Las causas del acoso laboral son: para comenzar, es necesario decir que existen múltiples causas para que el acoso laboral se desarrolle dentro de una organización. Para poder lidiar con el acoso laboral, no solo debemos detenernos en las conductas de los acosadores y los acosados, sino que nunca debemos perder de vista el conjunto de la organización empresarial, ni observar el fenómeno aislándolo del entorno en que lo envuelve. A partir de lo dicho anteriormente, las causales del acoso laboral se pueden dividir en ambiente de la organización, comportamiento del agresor y comportamiento de la víctima. El ambiente laboral. El acoso laboral puede surgir de acuerdo a ciertas situaciones presentes dentro del ambiente laboral. Una de las causas es el mal manejo de los conflictos a nivel organizacional. Muchas veces el acoso laboral se desarrolla dentro de la organización, porque a pesar de que los indicios de acoso sean claros, estos no son resueltos por la gerencia, permitiendo así que el problema se extienda a través del tiempo. Y un buen desempeño desde el área organizacional permite contribuir en la creación de ambientes de trabajo saludables y evitando de esta manera que se presenten situaciones de desprotección y acoso a los trabajadores. De igual forma, el problema del acoso laboral se puede extender si una de las personas que se encarga de manejar la situación laboral se vuelve parte del acoso, permitiendo así que dentro de la organización surja una aceptación social de la violencia. Por otra parte, otro de los factores que puede propiciar el desarrollo de un acoso laboral es la forma como está organizada la empresa a nivel estructural. Hay un gran riesgo que se dé acoso laboral cuando las funciones establecidas en esta están poco claras por parte de los empleados. En casi todas las empresas en donde se produce el acoso laboral son basadas en un
método de producción en donde los métodos de trabajo generalmente son improvisados, los cuales cuentan con personal negligente. El proceso del acoso laboral. Este suele pasar por diferentes etapas dentro de la organización. Conforme pasa el tiempo, atraviesa por 4 etapas. La primera, incidente crítico. Hace referencia al factor que desencadena el acoso laboral. Muchas veces no es claro, sin embargo, suele ser un conflicto que con el paso del tiempo, tiende a intensificarse. El segundo es la estigmatización del acoso laboral. Las actividades del acoso laboral no generalmente indican una agresión o no siempre buscan que la persona sea despedida. Sin embargo, se llevan a cabo dentro de un periodo determinado. Puede afectar de diferentes maneras a la persona en cuestión. El tercero es el manejo del personal. Es necesario tener en cuenta que es la gerencia y los altos mandos de una empresa los responsables del ambiente laboral, teniendo en cuenta que el manejo del personal debe ser llevado a cabo dentro de las leyes del trabajo. En muchos casos, la gerencia busca liberarse de la víctima atribuyendo su problema a características personales de esta, en donde acude a ayuda externa y suele ser mal diagnosticada. El cuarto es la exclusión laboral. Se inicia con periodos de ausencia y bajas laborales. Es muy común que la víctima sea necesario y tenga en cuenta que las actividades del acoso laboral suelen llevarse a cabo con el fin de lograr el despido de la persona acosada. Sin embargo, el acoso laboral suele tener consecuencias después de haber sido efectuado el despido, tales como enfermedades graves en las cuales la mayoría de las veces la víctima requiere de atención médica y psicológica. Ahora bien, el mobbing o acoso laboral se le considera un tipo de violencia que todavía es silenciada en algunos entornos. Su impacto puede durar años y con frecuencia genera en la persona un trastorno de estrés postraumático. Sus efectos tienen un alto costo emocional, por lo cual la Organización Mundial de la Salud lo considera como uno de los principales problemas de salud laboral. Se considera un fenómeno en constante incremento. Cada día se realizan más denuncias, pero todavía los mecanismos tanto de acción como de prevención resultan insuficientes. Si bien las personas que se atreven a denunciar ser víctimas de este tipo de acoso se ha incrementado, también es cierto que muchas se limitan por la dificultad para demostrarlo. La burocracia existente en los organismos legales también es algo que nos afecta. Retardan el proceso, la denuncia y lo que suma la lentitud de las acciones judiciales correspondientes. Hace que muchas personas se arrepientan de denunciar con las correspondientes consecuencias que esto trae, tanto para su salud física como emocional. La situación del acoso laboral se complejiza dependiendo incluso del cargo que se ocupe en el mundo del trabajo. Así, médicos, profesores, policías, enfermeros, son profesionales que silencian su día a día laboral por temor a perder sus puestos de trabajo. Bueno, entonces decíamos que por temor a perder esos puestos de trabajo, ¿cierto? Las personas silencian, ¿cierto? Lo que ocasiona es que en realidad se genere un desgaste constante y severo, ¿cierto? Que puede llegar a alcanzar el extremo más grave para las personas que padecen del acoso laboral, como el suicidio, ¿cierto? Perdón. Gran parte de los suicidios que se realizan a diario a nivel mundial se deben al acoso laboral. Una característica distintiva de este tipo de acoso
es la intimidación constante, la cual se ubica más allá de una situación de estrés. Por el contrario, se le considera un tipo de violencia que debe ser reconocida y controlada. Consecuencias físicas y emocionales del bullying. Entre ellas se encuentran las enfermedades cardiovasculares, las cuales, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Copenhague, puede elevar en un 60% el riesgo de padecer algún tipo de estos cuadros clínicos. Cuando la acción de acoso se mantiene en el tiempo, se destacan que los infartos son frecuentes entre la mayoría de las personas que silencian su sufrimiento y no se atreven a denunciar el acoso laboral del que son víctimas. Aunado a esto, se generan trastornos del sueño tales como el insomnio, despertarse con frecuencia, pesadillas que llevan a la persona a un estado de agotamiento acentuado, que trae como consecuencia un impacto evidente en la productividad del empleado. Además, se afecta al estado de ánimo, lo que puede incrementar incluso el sufrir accidentes de tránsito al conducir, en el estado de cansancio que les genera el mal dormir, ¿no? Cabe destacar que, aparte de los trastornos físicos que el acoso laboral genera, se encuentran los psíquicos. Pueden ir desde la vergüenza o impotencia hasta sentimientos de culpa, ansiedad, depresión. Los cuadros más frecuentes que sufren las personas víctimas de acoso laboral incluyen trastorno de ansiedad generalizada, depresión, estrés postraumático, trastorno del pánico, somatización, cansancio, trastornos digestivos, migrañas, cambios de personalidad, deterioro intelectual y de pérdida de memoria, adicciones como focalización, obsesión con el acoso experimentado en el cual se excluyen otras esferas vitales donde la persona se desenvuelve como familia y amigos. La pérdida de concentración, aislamiento social, profesional, o temor a ser víctima de otras personas, abandono del ambiente del desarrollo laboral y profesional, incapacidad para sentir placer, constante situación de alerta, insensibilidad o despersonalización, alteraciones del apetito, mayor sensibilidad ante las infecciones como catarros, conjuntivitis, otitis, debido a que se afecta el sistema inmune, dolores de espalda, decaimiento o bajo estado de ánimo, sentimientos de inseguridad, irritabilidad, llanto frecuente o ganas de llorar irreprimibles, agresividad, fatiga crónica, pesadillas. Como puede observarse, el acoso laboral genera deterioro físico, emocional. Repercute no solo en la salud del trabajador, tanto física como mental, sino también en la productividad laboral y en el posible acceso a fuentes de trabajo de las personas que son víctimas de por lo cual puede considerarse como un problema de salud pública que requiere ser atendido y sobre todo prevenido, por cuanto las organizaciones son responsables de la satisfacción que experimenta el individuo en el ambiente laboral, la cual no se circunscribe únicamente a los beneficios económicos que el trabajo les genere, sino aún más importante es el sentido de bienestar integral que le provee, el cual repercute en su felicidad y en la calidad de su trabajo. Problemas que pueden originar el acoso laboral. Estos son el estrés agudo, el aislamiento social, la angustia financiera, las crisis nerviosas, como hablamos antes, problemas del sueño, la ansiedad y la depresión. El acoso laboral no se debe confundir tampoco con el acoso sexual, aunque ambos tipos tienen y comparten características similares. Los dos son ejercicios de violencia simbólica y física.
los dos pueden causar las mismas patologías en una persona. El acoso laboral se puede distinguir especialmente porque no tiene un carácter específicamente sexual en su origen ni en su práctica. El acoso laboral puede encontrar su origen en la falta de comunicación, envidias, celos, malas relaciones humanas. Cabe aclarar que no todo conflicto laboral es acoso. Sin embargo, el matiz y la constancia y de su perdurabilidad en el tiempo es un signo distintivo que deben prender las alarmas. Una cifra que preocupa especialmente es que el 66% de las víctimas de acoso pierden su trabajo como consecuencia de este. Las cifras mencionadas coinciden con las que presentó el portal Portafolio, que señala que en Colombia, solo en la ciudad de Bogotá, se presentaron cerca de 972 denuncias solo durante el primer trimestre del año, cifra que indica un crecimiento de las denuncias por acoso en más del 50% con respecto al 2017. Conductas propias del acoso laboral, según se ha explicado, el acoso laboral no ocurre abruptamente, sino de forma escalada, progresiva, y generalmente se dan dos fases. Una, actuación de hostilidad sutil, las acciones por lo general empiezan a ser frecuentes y de acoso laboral pueden darse por un llamado de atención público de exagerada magnitud e injustificado, comentarios despectivos o malintencionados, indirectas, bromas pesadas, sembrar rumores, entre otros, ¿no? Por lo general, esto es una fase de tanteo que realiza él o los victimarios a la víctima. Suele ocurrir que si la víctima protesta o manifiesta tempranamente su incomodidad, el victimario se excuse manifestando que dichas actuaciones eran bromas o que hacen parte de su forma de ser. Segundo, son actos de violencia simbólica. En una fase posterior, el acosador o victimario podría perpetuar una serie de conductas de mayor gravedad, como despreciar, ignorar constantemente al trabajador, criticar, insultar, ridiculizar, dificultar cada vez la tarea del trabajador, evitar esa comunicación de la víctima con otros, intimidar, amenazar. En ese punto el trabajador ya ha sido victimizado y debe denunciar. El tercero es el escalonamiento y revictimización. Suele ocurrir que el trabajador no denuncie y el acoso, ese acoso, sino hasta que se han presentado ya las fases anteriores. La empresa o entidad contratante deberá mediar y garantizar las soluciones. Lastimosamente, muchas entidades, como se observó en las cifras, no garantizan la protección a los trabajadores, a estos denunciantes, generalmente por tener menor rango que los acosadores. Terminan protegiendo al jefe y por despedir y así despidiendo al trabajador. En este caso, dado que el acoso constituye un delito tipificado, ambos, tanto acosador como empresa, faltan al código laboral y deben ser sancionados. Este flagelo afecta mucho más a mujeres que a hombres. El acoso laboral constituye un delito y según la ley 1010 de 2006, las empresas deben adoptar medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso y los hostigamientos. El Ministerio de Trabajo es la entidad que se encarga de regular estas prácticas laborales en Colombia. Solo me resta decirles que es importante que las personas que sufren de este flagelo denuncien, o sea, no guarden silencio porque, como vemos en esta charla, se sufre de una serie de enfermedades que aunque ya les haya sido despedido o llegue a la conclusión de tener que renunciar, va a empezar a padecer enfermedades como consecuencia de ese bullying, ese acoso laboral del que sufrió.